Ok, bienvenidos a la clase de estructura de datos, donde vamos a comenzar a discutir el material de stacks. El contenido de este capítulo 7 de stacks básicamente es que vamos a definir lo que es un stack, una introducción. En español se llaman pilas, pero yo generalmente voy a utilizar el nombre stack. Vamos a ver cómo se diseña y se construye la clase stack utilizando una implementación particular que va a ser con listas encadenadas, que ya conocemos. Vamos a implementar la clase stack. Entonces vamos a ver diversas aplicaciones en las cuales se utilizan los stacks en la ciencia de cómputo. Particularmente vamos a enfatizar en dos de ellas, que son implementar las llamadas a las funciones y la evaluación de expresiones aritméticas, que es el ejemplo que vamos a discutir con más detalle y sobre el cual va a estar basada nuestra asignación. En términos de los objetivos del capítulo, vamos a estudiar stacks como tipos de datos abstractos, definir y construir la clase stack utilizando listas encadenadas, mostrar cómo el sistema utiliza stacks continuamente para implementar llamadas a funciones, y estudiar la notación postfija para representar expresiones aritméticas y entender cómo se utilizan los stacks para cambiar la notación de notación infijo a postfijo. Todas estas cosas las vamos a definir eventualmente para evaluar expresiones aritméticas. Aquí está básicamente la definición de lo que es un stack. Es una colección ordenada de elementos del mismo tipo, en la cual cada elemento se inserta va al tope del stack, y cada elemento que se elimina se saca del tope. Un stack sigue, por lo tanto, una estructura que vamos a llamar LIFO, que significa Last In, First Out. El último que llega es el primero que sale. Una serie de operaciones que vamos a definir cuando hablamos de stacks, y esto es una lista que no es completa porque hay unas cuantas adicionales que necesitamos para efectos de cuando vamos a implementar stacks utilizando memoria dinámica, que es como lo vamos a hacer nosotros utilizando listas encadenadas, y que ya nosotros sabemos que requiere una serie de métodos adicionales. Vamos a tener un constructor que nos crea un stack vacío, vamos a tener un método que nos determina si un stack está vacío o no, vamos a tener un método para añadir un elemento en un stack, que regularmente se le llama push en el lenguaje de ciencia de cómputo. Cuando manipulamos stack, cada vez que vamos a insertar un elemento en una lista, en un stack, perdón, le vamos a llamar un push. Eliminar un elemento, vamos a llamarle pop. Vamos a tener un método para obtener el elemento del tope, que simplemente nos dice cuál es el elemento que está en el tope, pero sin sacarlo del stack. Y vamos a tener un método para imprimir el display que hemos llamado anteriormente, para imprimir los elementos de un stack. También hay algunos otros que podemos añadir, por ejemplo, un constructor que nos permite hacer una copiadura de un stack. Vamos a tener un destructor, ¿verdad? Como vamos a utilizar memoria dinámica, pues vamos a añadir estos métodos adicionalmente. También el overloading del operator igual para hacer una copiadura de un stack en otro, etcétera. Nosotros ya sabemos cómo manipular listas encadenadas, y nosotros hemos visto métodos para insertar y eliminar de una lista encadenada. Estos métodos para stacks, vamos a tener el push y el pop, van a ser nuestros métodos para insertar un elemento en un stack, y pop nuestro método para eliminar un elemento de un stack. Estos métodos van a ser mucho más sencillos que los métodos para listas encadenadas en general, porque aquí sabemos que siempre que vamos a insertar al principio de la lista. Nuestra lista va a comenzar con lo que vamos a llamar el tope del stack, y entonces cuando vamos a eliminar un elemento, el elemento que vamos a eliminar va a ser el elemento del tope del stack. Siempre que vamos a insertar, insertamos al principio. Siempre que vamos a eliminar el primero. Es decir, que son métodos mucho más sencillos que los métodos generales que discutimos para listas encadenadas, donde podíamos insertar un elemento en cualquier posición de la lista, o eliminar cualquier elemento de la lista, podía estar en cualquier posición. Bueno, algunas aplicaciones de stacks en la ciencia de cómputo están mencionadas en esta transparencia. Tenemos conversión de número en base 10 a base 2, undos en procesadores de palabras, asociaciones de paréntesis, y también similarmente la asociación de else a diferentes if, cuando tienes if y else anidados unos dentro de otros.
llamadas a funciones, que ya lo mencionamos anteriormente, y la evaluación de expresiones aritméticas. Por ejemplo, conversión de número en base 10 a base 2, vamos a ver cómo es que esto es útil utilizar un stack para manipularlo. Por ejemplo, nosotros sabemos cómo cambiar un número de base 10 a base 2, ¿verdad? Lo que hemos hecho, por ejemplo, si tenemos el 43 y yo quiero pasarlo a base 2, lo que hacemos es que construimos esta tablita, ¿verdad? Supongo que recuerdan, dividimos 43 entre 2, yo pues uso este esquemita de la tabla para ilustrar esto. 43 entre 2 es 21, ¿no? 21 y sobra 1, y seguimos dividiendo 21 entre 2, es 10 y sobra 1, 10 entre 2 es 5 y sobra 0, 5 entre 2 es 2 y sobra 1, 2 entre 2 es 1 y no sobra nada, 1 entre 2 es 0 y sobra 1. Entonces, ¿cuál es el resultado? Por lo tanto, 43 en base 2, ¿cómo interpretamos el resultado que hemos obtenido de los residuos? Es que tenemos que leerlos al revés, o sea que los leemos en este orden. Quiere decir que 43 en base 2 es 1, 0, 1, 0, 1, 1. ¿Verdad? Tenemos que leerlo en el orden opuesto en que lo fuimos calculando. Así que precisamente nosotros podemos utilizar un stack para implementar este tipo de cosas. El stack yo lo voy a representar como un cuadrito de esta manera, un rectángulo abierto por arriba, porque lo que voy a representar es que por aquí arriba es que entran los elementos al stack, y entonces cuando yo voy a sacar a alguien, pues ¿a quién voy a sacar? Al último que llegó, que es el que está en el tope del stack. O sea que yo entro los elementos por aquí y los saco por aquí mismo. Por ejemplo, el primer elemento que yo calculé fue el 1, el primer residuo. Pues el 1 lo meto en el stack. Luego calculo el próximo, lo meto en el stack. Luego el próximo y así sucesivamente hasta que los calculo todos. Y los voy metiendo en el stack. Una vez llego a que el cociente de la división entre 2 es 0, entonces yo lo que voy a hacer es, para calcular ya el resultado de cuánto es 43 en base 2, es que voy empezando a hacer pops del stack, ¿verdad? Según yo fui metiendo elementos en el stack, esos elementos yo iba haciendo push de ellos, y ahora que los metí todos, ahora voy a empezar a hacer pops. Es decir, los voy sacando del stack, saco el 1 y lo coloco voy construyendo mi resultado, saco el próximo y así sucesivamente, y entonces construyo lo que sería 43 en base 43 en base 2, que sería 101011, ¿verdad? O sea que tenemos que leer este número al revés. Por lo tanto, yo puedo ir metiendo los resultados parciales, los voy metiendo en el stack, y cuando los voy sacando en el orden opuesto en que fueron llegando, y precisamente ahí pues vamos construyendo nuestro resultado. Ven que el stack es perfectamente útil y coherente en este caso, porque yo voy a interpretar unos resultados en el orden opuesto en que fueron llegando. Y esa es la utilidad particular que tienen los stacks en ciencia de cómputo. Otra aplicación importante es, digamos, los undos en un procesador de palabras. Digamos, un procesador como Word, cuando tú haces un undo, ¿a qué es que se le hace undo? Es efectivamente a la última operación que usted había hecho. Si usted hace 3 undos corridos, pues va a ser un undo de la última operación que usted hizo. Luego otro undo pues deshace la penúltima operación que usted hizo, y así sucesivamente. Es decir, que las operaciones que usted está deshaciendo, las va deshaciendo en el orden opuesto en que usted las fue haciendo. Es decir, que la primera operación que usted deshace es la última operación que usted hizo. Es perfectamente útil entonces la estructura del stack, es decir, el last in first out, para este tipo de procesamiento. La asociación de paréntesis, de la misma manera, utiliza un stack para asociar. Si yo tengo una serie de paréntesis que abren y que cierran, y yo tengo aquí 3, 4, 5 paréntesis que abren, y 1, 2, 3, 4, 5 paréntesis que cierran, y yo quisiera saber cuál es el paréntesis que cierra que va asociado con este paréntesis que abre, pues yo podría hacerlo perfectamente utilizando un stack. Vamos a decir que este paréntesis que abre yo lo identifico como 1, este sería 2, este sería 3, este sería 4, este sería 5. Pues yo voy poniendo en mi stack, voy poniendo paréntesis. Cada vez que encuentro un paréntesis que abre, lo meto en el stack. Encuentro otro paréntesis que abre, lo meto en el stack. Encuentro otro que abre, lo meto en el stack. Tan pronto encuentro un paréntesis que cierra, yo lo que hago es un pop del stack, y con ese paréntesis es que va asociado ese paréntesis que cierra.
Y así sucesivamente, cuando encuentro otro que cierra, yo lo saco de aquí y es con el 2 que va asociado este. Así que este va asociado con el 2, este va asociado con el 3 y así sucesivamente. Encuentro el paréntesis que abre número 4, pues yo lo meto en el stack y cuando encuentro uno que cierra, pues con ese que le hago pop es que va asociado. Quiere decir que este va asociado con este. De la misma manera pueden ver que este va a ir asociado con este y este paréntesis, cuando yo termine de hacer el último pop, va a estar asociado con este paréntesis de acá. Así que la asociación de paréntesis en una expresión aritmética sigue la estructura del stack. De la misma manera ocurre con los ifs y else cuando tenemos unos ifs dentro de otros.